Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 11 del libro de Génesis. Para entender el contexto de este capítulo, es preciso remontarnos a un pacto que el Señor hizo con Noé y su familia. Lo encontramos en el capítulo 9, específicamente en el versículo 11. Establezco mi pacto con vosotros y no destruiré más todo ser viviente con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Muchos hombres no creyeron en esta promesa y se rebelaron contra Dios y llegaron a construir una torre muy alta, la cual se le conoce como la Torre de Babel. Abramos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron, hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. ¿Quién lideraba este grupo? Lo vimos en el capítulo anterior cuando hablamos acerca de la descendencia de uno de los hijos de Noé. Estamos hablando de Nimrod. Era un hombre vigoroso, era un líder y llevó a este pueblo a construir esta torre inmensa. Muchas personas en aquel entonces se rebelaron contra Dios. Ellos decían que el diluvio incluso había sido como parte del proceso de la naturaleza, pero que no creían que en algún momento Dios había intervenido de manera milagrosa. Sin embargo, ellos dijeron, si en algún momento hay una inundación como tal, haremos una torre de tal altura que entonces estaremos a salvo. Su idea era construir una torre más alta de donde habían llegado los límites en el diluvio. ¿Qué fue lo que Dios hizo al ver a estos hombres lo que estaban realizando? Notemos lo que registran los versículos 5 al 9. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que piensan hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Hay algunas lecciones importantes que podemos aprender de esta experiencia. La primera de ellas es que cuando estamos unidos en propósito y en pensamiento, podemos lograr todo lo que nos propongamos. La segunda lección es que debemos ser proactivos. Cuando no hay recursos para llevar a cabo la obra que queremos realizar, debemos buscar una solución al problema. Estos hombres dice que no tenían piedras, utilizaron ladrillos. No tenían mezcla y utilizaron asfalto. Así que ellos fueron proactivos para llevar a cabo la obra que habían establecido. Un tercer principio es que cuando soñemos debemos hacerlo en grande. Dice que estos hombres dijeron que la torre iba a llegar hasta el cielo. Así que tus sueños deben ser también grandes. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios grande. Y un cuarto principio es que cuando no hablamos el mismo lenguaje de Dios, ningún plan, ningún proyecto prosperará. Antes bien, lo único que encontramos es desánimo, derrota y también encontramos confusión. Es importante que nosotros aprendamos de estas personas que, si bien es cierto,
Su revelación era contra Dios, pero nos muestran principios que pueden ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Babel significa confusión. Y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis nos dimos cuenta que Babilonia viene precisamente de esta raíz, porque confunde a muchas naciones con su manera de hablar y presentar algunas falsas doctrinas. El capítulo finaliza con el versículo 31. Y quiero llamar tu atención para terminar a este versículo. Dice así: y Taré como Abraham su hijo, a Lot y Sarai su nuera, su esposa, la esposa de Abraham, salieron de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron allí. Aquí comienza a hacerse mención la historia maravillosa de la familia de Abraham. A partir de mañana comenzaremos a estudiar esta historia de esta familia. Es una historia que tiene capítulos muy interesantes, algunos felices, otros tristes, pero nos identificaremos con la vida de esta familia y creceremos, aprenderemos de sus experiencias. Pero hay algo interesante que quiero resaltar. Dice que ellos salieron de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, pero llegaron a Harán y se quedaron allí. Es importante que ellos tenían un lugar de partida y un destino a donde llegar. Pero entre Ur de los Caldeos y Canaán se encontraba Harán, y ellos se quedaron allí. ¿Por qué razón? ¿Por qué no siguieron su camino? ¿Qué les atrasó? Todo esto lo aprenderemos en los capítulos siguientes. Veremos esta historia maravillosa que nos ayudará a entender un poco más de cerca esta familia. Pero déjame decirte que el Señor a ti te ha llamado para llegar a la Canaán celestial. No permitas que nada te detenga. No hagas paradas en ningún lugar. No te establezcas en lugares donde Dios no quiere que estés. Si el Señor te llamó de un lugar hacia ir a la Canaán celestial, marcha con paso firme. Aprenderemos más lecciones de esta familia. Pero hoy quiero dejar en tu corazón el deseo de seguir avanzando en la vida cristiana hasta llegar al lugar que Dios quiere que tú y yo, junto a nuestra familia, podamos llegar. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hoy comenzamos a estudiar la experiencia de esta familia maravillosa, donde Abraham, sus hijos, sus nietos, son los protagonistas de la misma. Ayúdanos a aprender lecciones valiosas de ellos, que podamos aprender de sus errores, pero que sobre todo, finalmente podamos hacer tu voluntad y seguir avanzando en la vida cristiana. Quédate con nosotros a lo largo de este día y gracias por la oportunidad que nos brindas de seguir estudiando y meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.